Shalom a todos, amigos, Laila Kulam. Espero que todos se encuentren muy bien. Baruch Hashem, bienvenidos. Vamos a estar estudiando el día de hoy en nuestro Tanaj, David y Goliat. Listo, vamos a hacer la dedicación de este estudio, como llevamos ya algunas semanas, para la Refuah de Ruy Marcela con la hija de Ruth, que Hashem Baraj le provea, Refuah Shelema, Refuah de Nefesh, Refuah de Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Bueno, muy bien, para contextualizar, estamos ubicados en el libro de Shmuel Aleph, capítulo 17. Ese es el que vamos a estudiar el día de hoy. En el anterior alcanzamos a ver cuando David fue ungido como rey de Israel a través del profeta Shmuel, que puso sobre él el aceite de la unción y nos dimos cuenta que él estaba apartado de sus hermanos y él llegó a ser considerado para tocar el arpa en la casa del rey Shaul, en el palacio real, ¿cierto? Entonces, de allí pues aprendemos que ya él tenía un primer contacto con la monarquía, en este caso teniendo un puesto oficial que era simplemente de tocar el arpa cada vez que Shaul era atormentado por el espíritu maligno. ¿Listo? Entonces, muy bien. Estamos diciendo que el contexto es que los Philistines se ponen en guerra y se proponen acampar contra Israel, ¿cierto? En Socó, en la ciudad de Socó. Y Shaul se juntó también con todos los hombres en la llanura de Elá. Todos estaban listos para la guerra, ¿sí? Y nos dice que los Filistim estaban de pie sobre una montaña y los israelitas estaban sobre la otra montaña, con un valle entre ellos. Entonces ahí estamos viendo que teníamos, oh, perdón, teníamos, no me deja compartir, carambas. Ah, aquí, ya. Listo, a compartirles unas imágenes para ir viéndolo con imágenes todo el diálogo. Ok, nos dice entonces ahora sí que tenemos entonces formado a Israel en una montaña, a los Filistim en otra montaña y en medio hay un valle que es donde se presume va a ser la batalla, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos viendo en este caso que desde ese lado nos dice el versículo 4 del capítulo que empezó a salir un campeón de nombre Goliat de Gad, que tenía la altura de 6 codos y un tefaj, 6 amot, beajat tefaj. Y nos dice la descripción de su armadura, ¿cierto? El Tanaj nos dice que había sobre su cabeza un yelmo de cobre, llevaba puesta una cota de malla, de escamas superpuestas, y el peso de la cota de malla era de 5.000 ciclos de cobre, y había grebas de cobre más arriba de sus pies y una jabalina de cobre entre sus hombros. El asta de madera de su lanza era como el enjulio de los obreros del telar, y la hoja de su lanza era 600 ciclos de hierro, y el que llevaba el escudo grande venía marchando delante de él. O sea, él no solamente peleaba, él tenía alguien que iba frente a él llevándole el escudo también, ¿no? Entonces se detuvo y empezó a gritar a los Bene Israel. Bueno, hasta ahí vamos a hacerlo para leer algunos pormenores. ¿Listo? Ok, lo primero que aprendemos, ¿cierto? Es que la raíz de Goliat, cuando empieza a mencionarse acá en el Tanaj, ¿cierto? Hay una frase que dice Abanim, ¿cierto? Abanim, que los filisteos se acamparon. Y entonces la Gemara nos empieza diciendo que esa palabra Abanim no debemos leerla así, sino debemos leerla aboné, ¿sí? Recordemos que esa palabra boné es construcción, constructor, es el verbo construir. Por eso hay una bendición en la Biblia que dice Boné Yerushalayim, ¿cierto? Cuando se pide a Hashem por la reconstrucción del Bet Hamikdash, decimos así, Boné Yerushalayim, que él es quien reconstruye a Yerushalayim pronto en nuestros días. Ok, ¿eso por qué? ¿O qué tiene que ver esa palabra con Goliat? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. Y la respuesta viene a ser, dice la Gemara, que él era tan resistente como un edificio, así de fuerte era.
no solo en la altura, sino también en la resistencia. Por lo tanto, en un combate enfrentarlo, pues no iba a ser algo sencillo. De allí nos da el Tanaj, pues empezando a escenificar lo difícil que iba a ser derrotar a este oponente en primer lugar. Ok, también Rabbi Yohanan enseñó, ¿cierto?, que la palabra se podría desglosar como Bein, ¿cierto? ¿Cómo así que Bein? Esa palabra Bein viene a significar algo que ya estudiamos en la Megilá Ruth cuando lo estuvimos viendo capítulo a capítulo, y es que la mamá de Goliat era Orfa, ¿cierto? Es decir, que ella era la hermana de Ruth. Eso significa que Goliat era un sobrino de Ruth. Por lo tanto, eran primos de segundo grado, de tercer grado, perdón, con David Amelech. Aquí va a haber una guerra entre primos, ¿listo? Y esa palabra Bein, que vendría a ser la desglosada de acamparon, que en este caso se refiere a Goliat, nos viene a enseñar y a recordar que Goliat fue engendrado por 100 hombres y un perro, porque cuando Orfá dejó a Ruth y a Naomi, que ellas salieron hacia Eretz Israel y ella prefirió quedarse en Moab, entonces ya lo estuvimos viendo, que la Gemara nos cuenta que ella fue violada por 100 filisteos y por un perro. Y de esa noche de violaciones nació un gigante llamado Goliat. Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Shalom con todos, saludos a todos. Justo eso te quería preguntar de la estatura de Goliat. ¿Esto sucedió, él era muy alto por el tema de la violación o era por genética? Y te quería preguntar también si David tenía la misma estatura o era más bajo que él. Gracias. Muy bien, bueno, muy buenas preguntas. Voy a responder la primera de una vez y la segunda nos va a salir un poquito más adelante en el estudio de este capítulo. Entonces, ese será para, ahorita te señalo el momento. Ok, Goliat, efectivamente, nos está diciendo la Gemara que la gran estatura, el gran portento y la gran resistencia vino a ser porque se mezcló semilla de 100 hombres y un perro. Entonces, él tenía una gran fortaleza física, ¿sí? Y la medida que nos dio allí de su estatura era de 6 tefajim, perdón, de 6 amot y un tefajim, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que más o menos medía 3 metros y 15 centímetros de alto, ¿sí? Más o menos, digámoslo, en medidas actuales. Pero recordemos que las medidas de codos han cambiado pues, a lo largo de las generaciones. Probablemente era mucho más alto. Y David pues era una estatura promedio hasta este momento, ¿sí? Lo que pasa es que en este capítulo pasa algo extraordinario con David y por eso esa segunda respuesta la dejo para un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos empezando a ver de qué manera era que Goliat pues había tenido esa estatura y esa fortaleza y es comparado a un edificio, según nos dice la Gemara. Muy bien. Rashi sigue ampliando referente a Goliat y dice que no solamente era un guerrero impresionante, ¿sí? No solamente era un guerrero impresionante, sino que también la armadura era inexpugnable, o sea, según nos describió todo lo que tenía, el detalle a detalle, los versículos, o sea, pelear con él, una cosa era lo grande y lo fuerte, pero otra era poder perforar una armadura que parecía herméticamente perfecta, no tenía defecto, no había cómo perforarlo, no había cómo ponerle una flecha, una lanza, una espada, entonces estaba mucho superior a lo que conocemos de películas y cosas así como de la época antigua, mucho más armado hasta los dientes en defensa. Y aparte, pues vemos que tenía un escudero, ¿no? Entonces, o sea, la cosa es bien difícil. No podía ni cargar el escudo de tantas cosas que él tenía, ¿sí? Entonces, precisamente, nos menciona que él utilizaba estas armaduras y nos mencionó referente a que tenía una jabalina entre sus hombros, porque utilizaba esa jabalina para colgar de ahí más armas, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que Goliat no llevaba solo la espada, la lanza, la otra espada, sino tenía también toda una variedad de armas en su espalda que cargaba entre hombro y hombro de lo grande que era, ¿sí? Entonces, iba armado hasta los dientes, como se dice. Aquí viene un secreto muy importante, porque
en el versículo 6 nos dice una jabalina, perdón, unas grebas de cobre, ¿listo? Tenía unas grebas de cobre más arriba de sus pies, que eso más o menos pues podría significar como en nuestro idioma unas rodilleras que le protegían esa parte del cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que nos dice el Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev, que allí no debemos leerlo literal. La literalidad nos dice Mitzach Anahoshet, ¿cierto? O sea, grebas de cobre. En realidad, dice Rabbi Nachman de Breslev, allí debemos leer Metzach Anahash. ¿Qué significa eso? La fuente de la serpiente. Entonces esto nos viene a enseñar que en realidad Goliat era manejado por la serpiente. Goliat era alguien que el Nahash, el Satán, o bueno, como le queramos mencionar, que es lo mismo, etcétera, en fin, fue utilizado y él era un instrumento para ir a pelear contra Israel. El objetivo siempre que Hashem levante algo así es para que nosotros lo venzamos. Ese fue el mérito precisamente de Jacob Avinu que estudiamos hace una semana, ¿cierto? Cuando luchó contra el ángel de Saf. También era la serpiente. Entonces aquí vemos como un Gilgul, como si fuese una reencarnación. Por un lado teníamos antes a Jacob y al ángel de Saf en un combate. Ahora nos encontramos a un descendiente de Jacob y a otro ser que maneja la serpiente también en un combate singular de poder a poder. ¿Sí? Todo vuelve a pasar. Ese es un principio básico de la existencia, solo que cambia de personajes. Pero todo exactamente vuelve a suceder. Eso es lo que empieza diciendo Coelho en Eclesiastes 1. Todo lo que ha sucedido volverá a pasar siempre. Muy bien. Entonces, nos dice ahora, ¿cierto? Que había un filisteo, ¿cierto? Aquí ya cambiamos de imagen y ahí vemos a los soldados comiendo, mientras alguien, que es David, está observando por aquí hacia el campo de la otra montaña, donde se encontraban los filisteos, ¿cierto? Y entonces nos dice el Tanaj que él gritaba a los Bene Israel que para qué se oponían en el orden de batalla, ¿cierto? Y él les está diciendo que él es un campeón, ¿sí? Entonces, esa frase pues suena interesante, ¿no? Yo soy un campeón, está dicho así en el Tanaj. Y entonces él pide, escojan un Ish, o sea, un hombre que baje él a mí. Si él puede pelear conmigo y de veras me derriba, entonces tendremos que hacernos siervos de ustedes, pero yo mismo puedo más que él y de veras lo derribo, entonces ustedes tienen que hacerse siervos nuestros y tendrán que servirnos. Y el filisteo volvió a decir, yo desafío las líneas de batalla de Israel, denme un Ish, denme un hombre y peleemos. Pues claro, nos dice que en ese momento todo Israel y Shaul quedaron aterrorizados y tuvieron muchísimo miedo porque el combate no iba a ser algo sencillo. Y aparte él estaba retando a que no fuera ejército contra ejército, sino hombre contra hombre. Entonces aquí al singularizarlo subía el grado de dificultad. Muy bien. ¿Alguien recuerda por qué es que Goliat está diciendo acá que yo soy el campeón? Eso lo estudiamos algunas semanas atrás. ¿Qué hizo Goliat para que fuese llamado o para que él mismo se llame el campeón en este contexto de la pelea contra David, contra Israel? Creo que nadie se acuerda, muchachos. Bueno, recordémoslo rápido. Unos capítulos atrás, el Tanaj nos dijo que los filisteos se robaron el Arón a Kodesh, se robaron el arca del pacto. ¿Por qué se la robaron? Porque nunca el arca del pacto salía a la guerra, la que salía era el arca que hizo Moshe, que era una segunda arca que contenía los trozos rotos de las primeras Lujot. Esa era el arca que iba siempre delante de nuestros antepasados a la guerra, pero esa vez, como no se tenía armas, no se tenía cómo defenderse, entonces sacaron pues el Kodesh y cuando lo sacaron se lo robaron los Filistín, dice así la Torá, el Tanaj, perdón. Y entonces, ¿qué sucedió?
que eso se lo cargó solo una persona llamada Goliat. Entonces, cuando él menciona, yo soy el campeón, está recordando en primera instancia que él fue el que les robó el arca a los Bene Israel. Por lo tanto, ya hay un antecedente de un duelo en el que él salió victorioso, digámoslo de esa forma. También les está recordando que él fue quien asesinó a los 2 hijos de Elí, Hofni y Pinjas, los que murieron en batalla. ¿Quién los mató? Los mató Goliat. Entonces él está usando la psicología en este momento para que el miedo invada a los Bene Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos viene a decir la Gemara? Se pregunta qué significa el nombre Goliat. Eso también es una pregunta que no nos hemos hecho de pronto. ¿Listo? La Gemara en Masejet Sotá nos cuenta que Goliat viene de 2 palabras. Gilui Panim. ¿Listo? Viene de Gilui Panim. ¿Qué significa Gilui Panim? Eso significa descaro del rostro. ¿Sí? Descaro, o sea, una persona descarada. ¿Y qué tiene que ver el descaro con él? Bueno, pues estamos viendo que estaba mencionando que quién es capaz de darle la talla en un combate singular, ¿cierto? ¿Quién puede ir y combatir con él? Eso es lo que él está preguntando. Y por lo tanto, bueno, pues hasta ahí normal. Pero él hace una declaración y dice, escojan un ish que pelee conmigo, un hombre que pelee conmigo, un varón que pelee conmigo. Y entonces acá la Gemara nos cuenta un secreto muy importante. Resulta, ustedes saben que hay un método de interpretación de las 3 reglas de la Torá, que la segunda de ellas dice que uno puede interpretar la Torá a través de una Geserá Shabbat, ¿cierto? ¿Qué es una Geserá Shabbat? Una Geserá Shabbat es cuando hay una similitud de expresiones, ¿sí? Entonces, eso que nos dice que si en un contexto hay una palabra y en otro contexto totalmente diferente hay otra palabra y están escritas igual, es porque se relacionan entre sí de alguna forma. Solo que no lo entendemos superficialmente, pero hay que profundizarlo. En este caso estamos diciendo que Goliat está pidiendo que se escoja un ish para pelear contra él. ¿Listo? Y tenemos que irnos a la referencia de la Torá. La Torá nos dice en Shemot capítulo 15, versículo 3, está cantando Moshe con los Bene Israel. Después de que el mar se abrió, el mar se tragó a los egipcios, ¿cierto? Y ellos ya estaban al otro lado y los Bene Israel entonaron un cántico a Hashem. Todos los días en Shaharit mencionamos esa canción, Az Yashir Moshe. Y entonces en esa canción del mar hay una de las de los versículos que dice Adonai Ish Milhama. Hashem es un varón de guerra. Por lo tanto, entonces aquí nos están diciendo los Jajamim que en realidad Goliat estaba desafiando, era Kadosh Baruj Hu. Él no quería pelear con Israel, él quería medirse, era con el Dios de Israel. Porque él decía, nadie ha podido ganarle, yo sí puedo porque yo soy gigante, yo soy invencible, ya le robé el arca, ya le maté a los hijos del Cohen. Entonces yo puedo con todos y podré con el mismísimo Dios de ellos. Entonces él está aquí es convocando a la guerra, no a un judío cualquiera, no al rey de Israel, ¿cierto? Está convocando a la guerra a Hashem mismo. Por lo tanto, mira que mira, como él quería pelear con Hashem, con un Ishmael Hamán, en este caso un varón de guerra, dijo Hashem, le voy a enviar a un Ben Ish, a un hijo de hombre, un Ben Ish, ¿sí? Por lo tanto, le mandó a David. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir más adelante, uno de los versículos, que David era hijo de aquel varón llamado Ishai, o sea que era un Ben Ish. Entonces de esa forma es como Akadosh Baruj Hu se comporta con nosotros. Muy bien. Nos dicen los Jajamim que aquel que tiene la cualidad de la arrogancia, ¿cierto? La mirada de la arrogancia, debe tratar de alejarse de ella porque es muy vil y el daño causado por ella es muy grande. Y nos da 4 ejemplos que nos va a mencionar el Tanaj también. ¿Listo? Un ejemplo de arrogancia es el faraón. El faraón le dijo a Moshe, ¿quién es Hashem para que yo deje ir a Israel? ¿Quién es Hashem para que yo permita que los esclavos se vayan? Pues eso era arrogancia. Número 2, Goliat, que está diciendo, envíenme a Lish Milhamá, mándenme al varón de guerra,
al Dios de ustedes. Número 3, Senajerib, que fue un rey que conquistó a Israel, que quiso pelear contra Israel, no lo logró, quería entrar y sitiar Jerusalén, eso fue en la época del profeta Elisha, ¿cierto? Él mandó una carta diciéndole al rey que Dios librará de mi mano algún pueblo. Entonces estaba diciendo que Hashem no podía librar a Israel de mano de él, por eso fue que no pudo tomarlo, porque Hashem intervino. Y el número 4 que menciona el Jotzadikim es Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que cuando también está sitiando Jerusalén, ya estamos hablando de la época del 17 de Tammuz, entre esos días de Ben Hametzarim, y ya casi que podía entrar allí a hacer lo que hizo con el Bet HaMikdash. Él también mandó un mensaje diciendo, ¿quién es el Dios que os librará de mi mano? Entonces eso es arrogancia. Cada uno de ellos tuvo midá por midá que negue midá, y nadie terminó bien. Su fin de cada uno fue de vergüenza, y por eso es que Shlomo Amelech escribió un proverbio. 16:18 nos dice, el orgullo va antes de la destrucción. Y también en el 29:23 de Proverbios, también el rey Shlomo escribe, la soberbia del hombre lo abate. Entonces siempre que el ego está por encima de las necesidades grupales, está por encima de los demás, y yo considero que soy superior y que los demás no están a mi altura, pues eso no va a terminar nada bien. Todos hemos visto algún caso así en la vida. Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Justo lo que mencionabas ahora, lo que decías de lo que dijo Goliat, que envíeme, por así decirlo, a su mejor guerrero, pero lo que trataba de decir era que quería pelear directamente era con Hashem. Bueno, no sé, yo tengo un punto de vista, no sé qué tan correcto sea. Probablemente él pensaba de que el Dios de los israelitas, por así decirlo, era un Dios físico, ¿no? Era una entidad física, como ya sabemos que ellos, estos pueblos extranjeros, también eran, idólatras de adorar este tipo de dioses. A lo mejor él pensaba que con Israel sucedía lo mismo. Bueno, no sé, tal vez estaré errada. Eh, También te quería decir algo, bueno, no sé si también estar en lo correcto. Si él dijo, bueno, como él dijo eso de que, o dio a entender de que quería pelear directamente con Hashem, entonces por eso fue que cuando, bueno, no sé si me estoy adelantando, creo, cuando David va, pues ya sabemos que va con su, pues, con su onda o con, bueno, no sé, y toma una piedra, pues ¿no? Él le dice unas palabras, pues no, tú vienes contra mí, tú vienes a mí con tu espada, tu armadura, pero yo voy yo voy a ti Con el nombre. con Hashem, creo que dice, ahora no recuerdo bien lo que le dice, entonces tal vez por eso él será Dios quien le dice a David que le diga esas palabras o cómo es ahí. Bueno, muy bien, ambas cosas que dices están muy interesantes y en ambas tienes razón. Número 1, nosotros, Yehudim, en realidad ningún ser humano puede limitar a Shem, ¿sí? Un principio básico de los 13 principios de fe de Israel, yo los compartí esta mañana en el grupo, nos dice que uno de ellos es que Hashem no tiene cuerpo ni comparación al cuerpo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que tiene un Dios y que ese Dios tiene una forma. Entonces ya cualquier cosa que tenga forma inmediatamente está poniendo un límite, ¿sí? Yo puedo decir, tengo una bicicleta. La bicicleta tiene un límite. Tiene 2 llantas, tiene un marco, tiene un manubrio, tiene cambios, tiene cadena, ¿cierto? Ok, es decir, que todo está muy definido y no puede tener nada más, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que la bicicleta ya está hecha, no puede tener después una llanta adicional. No puede ser más larga, no puede ser más corta, porque ya está hecha. Es bicicleta y punto. Entonces, cualquier forma que le digamos a Dios, o a Shem, perdón, que tiene, una forma ya es limitarlo, y ya eso es idolatría. Entonces, efectivamente, Goliat creía que como todos los ídolos tienen una estatua, tienen o un profeta o algo así, que es el que actúa haciendo las voces del líder, tal vez ese era el que iba a pelear con él. Entonces, ahí cometió el primer error, porque citó fue a guerra a Kadosh Baruj Hu. Número 2, David le responde, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti con el nombre de Hashem.
Entonces aquí hay un secreto también muy grande, y es que la pelea se libró con el nombre de Hashem. ¿Con cuál nombre? Bueno, según algunos mí fue el mismo nombre que usó Moshe Rabbeinu para matar al egipcio, ¿sí? Como una especie de resumen, cuando la Torah nos dice que Moshe mató y le dio puños y patadas y una espada, y lo ahorcó y después lo enterró, no, eso no fue así. Lo que nos dice el Midrash es que Moshe Rabbeinu usó el nombre de 42 letras de Hashem, o sea, ese que está codificado en el Ana Bejoa. Y con ese nombre le sacó el alma al egipcio. Entonces él nunca le metió un totazo al egipcio. Lo mató usando un nombre de Hashem. Aquí, para efectos prácticos, sí, un poquito más adelante. El nombre Hashem también se cree que fue el de 42 letras. Por eso fue que debilitó la armadura David, porque esa armadura era impenetrable, acabamos de ver. Y de esa forma fue que él quedó vulnerable. Y quedando vulnerable, entonces él pudo ganar y hacerte una piedra perforar el cráneo de Goliat. ¿Señora? Ese nombre estaba en esa vara que dijiste. No. Bueno, esa es otra. Esperen, se me están adelantando todo. Ya, seguimos. Muy bien, buenas preguntas. Estuvieron severas. Vamos a seguir. Ok. ¿Quién más nos dice? Nos dice que entonces David era hijo de aquel efrateo de Lechem, ¿cierto? Y que tenía 8 hijos. Entonces acá nos dice que David tuvo 7 hermanos. Entonces David era el hijo número 8 de Isaí. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero sin embargo, ¿cierto? Acá nos menciona esto, pero en Primera Crónicas 2:15, David es mencionado como el número 7 de los hijos de Isaí. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Al fin eran 7 hermanos más David o eran David dentro de los 7 hijos de Isaí? Bueno, esto lo responde Rashi, diciéndonos que uno de los hijos de Ishai murió sin tener hijos y por lo tanto esa persona no es mencionada. ¿Sí? Esto es un principio que Hashem enseñó en la Torah cuando habló de las leyes del Yibum, el levirato. Si un hombre muere sin tener hijos, sus hermanos deben levantarle descendencia al muerto, si estaba casado, ¿no? Y en este caso, si se levantan hijos a la viuda, entonces será contado como hijo del muerto y por lo tanto el muerto va a seguir vivo de alguna forma su nombre en este mundo. Pero cuando el hombre se niega a levantarle hijos a su hermano, entonces le hace otro proceso llamado la jalitza, ¿cierto? Y ese proceso es que se le escupe en el rostro y se le quita una sandalia y se dice si se hace el que no quiere levantar descendencia a su hermano, porque ahí, en ese momento, si un hermano se negó a levantarle a su hijo una descendencia, es cuando en realidad murió esa persona. Hasta ahora se podía salvar su progenie con un hijo, pero ya después de eso quedó muerto totalmente. Entonces eso nos enseña que si no dejamos un hijo, pues vamos a ser borrados de este mundo, nadie se acuerda de nosotros. Pero siempre que preservemos la especie, por ahí va a estar un apellido nuestro en alguna parte del mundo y seguiremos viviendo de cierta forma. ¿Listo? Muy bien. Ok. Nos sigue diciendo. Déjenme ver. Los 3 hijos mayores de Ishai se fueron tras Shaul a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos mayores eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estos hijos mayores se encontraban en combate y ninguno de los hijos de Ishai más, ¿cierto? Los demás tenían otras cosas que hacer o tal vez no estaban en edad de ir todavía a la guerra. Bueno, no sabemos. El caso es que solo iban esos 3. Muy importante mencionar que nos dice que en los días de Shaul el hombre era ya viejo entre los hombres, refiriéndose a Ishai en el versículo 12, es porque Ishai también era un maestro de la Torá. ¿Sí? Ishai no era cualquier persona que estuviese allí, de hecho el Midrash dice que es uno de los 7 que murió sin haber pecado nunca en la vida. ¿Sí? Solo murió porque el decreto de muerte llegó a través de la serpiente, pero él no mereció jamás morir porque nunca cometió una transgresión, era una persona perfecta. El mérito de él hizo que naciera de él la dinastía. Pero entonces, ¿por qué es llamado acá que era viejo entre los hombres? Entonces, eso viene a significar que él siempre andaba entre las multitudes, enseñaba entre las multitudes. ¿Y cuánto es una multitud para la Torá? 600,000. Por eso nos dice, cuando sale Israel de Mitzrayim,
que las legiones de Hashem salieron de Misraim, porque salieron 600,000 hombres. Eso es una legión, eso es una multitud. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos sigue diciendo? Nos sigue diciendo que David era el más joven, ¿cierto? Y los tres mayores se fueron tras Shaul, pero David iba y volvía de Shaul para cuidar las ovejas de su padre en Betlehem. Entonces eso nos enseña, cambiamos de imagen, que durante todo este tiempo, en el cual él había sido ya nombrado para tocar el arpa delante de Shaul, entonces él iba y él volvía. ¿Cierto? Él iba y él volvía todo el tiempo porque solo era requerido cuando el espíritu maligno poseía a Shaul. De resto, él tenía que volver a su padre Isaí a cuidar las ovejas. ¿Listo? Muy bien. Eso nos enseña también un poquito de cómo vivir nosotros. Ni siquiera David tenía una sola fuente de ingresos. Él se preocupaba por tener más de una fuente de ingresos. Es bueno que tratemos de que no solamente dependa de una fuente los ingresos de nuestra familia, sino de más de uno, ¿sí? Puede que el primero sea grande y más importante y otro sea chiquitico, bueno, no importa, pero no depositemos todo en una sola fuente. Asimismo, eso lo vamos a ver mañana un poquito en el par de estelar. Por allí nos va a decir que Jacob Abino organizó todo en 2 campamentos, no se puede dejar todo en uno solo, porque puede ser que lo asalten y se queden con todas las propiedades de uno. Sigue, por favor, Julián. Quería preguntarte por qué Shaul se sentía así perturbado, por qué lo perturbaba bueno, esta entidad, por así decirlo. Y ¿cómo se llama? Al momento en que David iba a tocar el arpa, se tranquilizaba o era algún tipo de salmo que le recitaba o cómo era. Bueno, principalmente era instrumental y yo con el instrumento calmaba el espíritu maligno. Lo que pasa es que hace 8 días sé que no alcanzaste a entrar al espacio y hace 8 días lo explicamos, lo estudiamos, pero rápidamente para no alargarlo, eh, Shaul fue ungido y cuando Shmuel puso sus manos sobre el aceite, entonces Shaul quedó con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Pero la divinidad es ambigua, eso depende de cada uno. No todos reaccionamos igual a la divinidad. Puede ser que unos reaccionemos mal, otros reaccionen bien. Entonces, depende de uno mismo. El Zohar menciona que todos tenemos un solo ángel, que lo convertimos a veces en ángel y a veces en demonio. Eso depende de nosotros mismos, no de nada más. Entonces, si es así de ambiguo, ese mismo espíritu de profecía que él tenía, la Nebuá, el Ruach HaKodesh que le puso a Kaush Baruj Hu, empezó a volverse malo y hostil contra Shaul, porque Shaul había desobedecido las órdenes de Hashem. Entonces, por eso lo atormentaba. Y David tenía que con el arpa calmarlo, porque con la música es como se tranquiliza al alma. Por eso la música tiene el poder de crear, de destruir, de subir el ánimo, de deprimir, de hacer que se suicide la gente. Es tener cuidado con la música que uno escucha. El alma se alimenta con la música. ¿Sí? Y entonces, un poquito de eso en el YouTube que compartí hace ratito en el grupo, ahí lo puedes ver para que lo amplíes un poquito del concepto. Muy bien. Y algo muy importante, ¿no? Mencionó que David era el más joven de todos. Literalmente en Tanaj dice que era Acatán, era el más pequeño, ¿cierto? Y aquí hay un Midrash muy bonito que nos cuenta, el Midrash Rabbah, ¿cierto? Nos cuenta que la luna, eso ya lo vimos, la luna un día se quejó delante de Hashem, ¿cierto? Porque la luna fue llamada la luminaria menor. Dijo, no, pero qué gracia, el sol alumbra mucho, yo alumbro poquito, ¿para qué ser llamada luminaria si mi luz al final parece que no es importante? Entonces nos dice allí el Midrash que a Kaush Baruj Hu le muestra que no debe considerarse inútil por ser pequeña y tal vez que el brillo no sea igual al del sol. Le dice, además, usted es llamada Meorot Katán, la luminaria menor, pero es que usted no sabe que todos los grandes van a ser llamados Katán también. Y entonces le trae 2 ejemplos. Jacob Abino es llamado Katán en el profeta Amos, capítulo 7, versículo 12. Y Jacob fue en realidad el más grande de los 3 patriarcas. Luego, David es llamado acá Acatán, el pequeño de los hijos de Isaí, pero fue el más grande de todos los hijos de Isaí. Y también hay un Tana que es llamado Shmuel,
En la Gemara aparece por todo lado como Shmuel dice, Shmuel Amar, Shmuel Omer, ¿cierto? Y era un Tana que se llamaba Shmuel Akatán. Y no es cualquier Shmuel Akatán. Todas las alajot y las Mishnayot y las discusiones de la Gemara que hay alrededor de este Tana son tremendas. Entonces, es para enseñarnos que el hecho de ser llamado pequeño no quiere decir que sea insignificante, sino que al contrario, de esos pequeños es donde se forma la fortaleza, dice el Salmo 8. Vamos a darle la palabra a nuestro amigo Baruch. Sigue, por favor. Sí, buenas noches, saludos a todos. Es que quería, si el More me lo permite, hacer un aporte pues de dos temas que he escuchado en la conversación. Y uno tiene que ver pues con la parte histórica de cuando, haciendo literalmente una analogía de lo que sucede con Goliat. En el año 68 de la era común, cuando Tito invade la tierra de Israel y hace todo lo que ya se sabe históricamente con el templo, que lo derriba, él se lanza a la mar después de sus conquistas. Y yendo en alta mar, el agua sacude la embarcación donde él va y él se mofa de Akadosh Baruj Hu. Y él dice, en estos momentos, quien azota las aguas es el Dios de los hebreos, porque como en tierra no me pudo derrotar, pues intenta hacerlo en el mar. Intenta hacerlo en el mar. Ya todos sabemos el final que tuvo este Rashad y la forma en cómo muere por el tema del zancudo que se le introdujo en la cabeza. Eso por una parte. El otro punto, el otro punto tiene que ver con con los tres hombres que nunca pecaron, y el More mencionaba a uno de ellos. Quiero hacer el aporte de los otros dos que también estuvieron en la misma línea. Uno de ellos fue Anran, seres que nunca pecaron. Y había otro que era nieto precisamente de Isaac, el hijo, el papá de David. Este hombre se llamaba Aquilat. Y el Tratado de Berajó precisamente habla de él. Dice que cuando los sabios se sentaban a la mesa con David y literalmente los maestros que educaban en ese momento, que todos callaban ante la sabiduría del hijo de David, nieto de Isaí. Ese era el aporte y muchas gracias por permitirme emitir estas palabras y por poder escuchar tan interesante tema. De verdad que sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Baruch. No, excelentes comentarios. De hecho, es muy bueno decirlo porque a Tito le pasó lo mismo. Tito, la frase que dijo exactamente fue: he derrotado al rey en su palacio. ¿Sí? Porque él fue el que quemó el segundo de Migdash. Entonces eso lo llevó más arrogante todavía porque pensó que había derrotado a Shem, y fue cuando lo sabemos que ya le creció un tumor en la cabeza, un animalito que no lo dejaba en paz hasta que murió. Muy bien. Y los segundos, si hay 7 que nunca pecaron, por si se los resumo en el próximo estudio, que no los anoté acá en este contexto, para que los veamos uno a uno. Pero efectivamente, tal como lo has dicho, así sucedió. Otro de los que murió sin haber pecado era Benjamín, el hijo de Jacob Avino.
Solo murió, dice el Midrash, porque el decreto de la muerte llegó al mundo a través de la Nahash. Si no, todavía estarían vivos. O sea que tremendo Sadik imperfectos que hubo en el mundo. No fueron sino ellos 7. Y bueno, muy bien, excelentes comentarios. Esto es lo que me gusta de estos estudios, que todos participemos. Muy bien, estamos ubicados en el versículo 14 del capítulo 17 de Shmuel Aleph. ¿Listo? Para los que se van conectando. Entonces, allí dice, Ve David u Acatán, ¿cierto? Estamos hablando que David era el más pequeño. David era el Catán de los hijos de Ishaí. Entonces, pero ahí dice Ve David u Acatán. Esa palabra u, ¿cierto? ¿Cierto? Es parecido a cuando decimos Akadosh Baruj Hu, que significa él, digámoslo de esa forma. Hay 10 veces que aparece en el Tanaj para referirse a alguien, ¿listo? 10 veces. 5 de esas veces se está refiriendo a alguien recto, pero también 5 veces se está refiriendo a alguien malvado. Vamos a verlas rápido. ¿Cuáles son las 5 veces que está refiriéndose a un recto, a una persona recta? Primero es con Abraham Avinu, ¿listo? Primera Crónicas 1:27. Segundo, Moshe y Aarón, Shemot 6:26, eran rectos, toda su vida fueron rectos. 3, David Amelech, aquí es que estamos hablando, porque él siempre fue humilde de principio a fin. Sobre David se cuenta que él nunca tuvo problema con la humildad. Y él tenía un día que reconocer que otro era superior a él en sabiduría de la Torá. Él decía, uy, usted es un sabio tremendo. Y no decía, no, es que soy el rey, nadie puede ser mejor que yo. Entonces, el ego no existía con David. 4, el rey Hizquillahu, del cual el Tanaj nos dice que no hubo un rey como él en todo Israel. Segunda Crónicas 32:30. Sí, tremendo. Un día llegaremos a estudiarlo. El Hizquillahu fue, pero tremendo lo que hizo el rey Hizquillahu. Era descendiente del rey David, precisamente. Y el quinto, que está mencionado en el contexto de bueno, es Ezra Sofer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él trajo el retorno al cautiverio y la reconstrucción del Bet HaMikdash. Entonces esos 5 ¿cierto? Hei, Baf, mencionados en el Tanakh son buenos, pero hay 5 ahora que son mencionados como malos. ¿Quiénes son? Número 1, Nimrod. Número 2, Esaf. Número 3, Datán y Abiram. Número 4, el rey Ahaz. Número 5, Ahashverosh. ¿Sí? Entonces ahí nos está diciendo que así como la Kedushá, de ahí sale algo bueno y también sale algo malo, si sucumben ante la Kedushá, pues bueno, ellos tuvieron la oportunidad de ser como los 5 primeros, pero prefirieron ser lo contrario. Eso depende de cada uno de nosotros. Vean que potencialmente dicen los sabios, cualquiera puede ser el Mashiach, cualquiera. Solo que no forja un día adecuado para que el alma del Mashiach se pose en él. Entonces, todos tenemos el potencial de ser Mashiach, pero si no trabajamos todo en nosotros, pues nadie lo va a lograr. Hasta ahora nadie lo ha logrado. Esperemos que de pronto en nuestros días veamos que alguien lo logra, o nosotros mismos, ¿por qué no? Es Hashem. Muy bien. Ahora nos dice versículo 16 que el filisteo, o sea, Goliat, siguió presentándose temprano por la mañana y por la tarde tomando su disposición por 40 días. ¿No? Con esto, nos está diciendo mañana, nos está diciendo tarde y nos está diciendo 40 días. Mencionó 3 cosas. Importante. La Gemara nos dice en Masejet Sotá, página 42. Rayo Hanan Ben Zakkai enseñó que el momento en que Goliat salía, ¿cierto?, a aterrorizar a los Bene Israel, a gritarles desde la otra montaña al frente que quién es que va a pelear conmigo, que sean valientes, que vengan combate hombre a hombre, era la hora de recitar el Kriyat Shema de la mañana y la hora de recitar el Kriyat Shema de la noche. Claro, porque cuando nosotros no estamos declarando la unicidad de Israel, entonces allí el mal tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? Y en ese caso, al interrumpir nuestros estudios, esa es la mejor manera que tiene el mal de actuar contra nosotros. Acordémonos de una frase, dijo Itzhak Avinu, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaf. Desde allí, ¿cierto? Cada vez que nuestra voz se calla, entonces las manos de Esaf prevalecen contra nosotros. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ¿por qué los 40 días? Porque así como la Torah Kedoshá, ¿cierto? La recibió Moshe durante 40 días y 40 noches, allí fue donde él tuvo la recepción de la Torah Kedoshá, Goliat quería eliminarla. Por eso usó los momentos más importantes del día y la cantidad de días en los cuales duró Matan Torah. Malvado, tremendo. Muy bien, entonces nos dice que Ishaí le dice a David que le lleve a sus hermanos comida, ¿cierto? Y también le da algo especial para entregar al jefe del millar, al capitán de 1000, dice así. Pero también tienes que estar preocupado por tus hermanos, cómo están, y una prenda debes tomar de ellos, ¿cierto? Entonces nos dice que él se va, se levantó muy de mañana, se fue con con las dejó las ovejas, ¿cierto? Y se llevó las cosas que le mandó Ishai a sus hijos para la guerra. Y entonces, ¿cierto? Nos dice que llega él ya al campo de batalla y fue corriendo, ¿cierto? A la línea de batalla y empezó a preguntar por el bienestar de sus hermanos. Entonces aquí aparece los hermanos, aparece Eliab, el hijo mayor, es lo que estamos viendo ahí en la pantalla, David con sus hermanos que estaban en la guerra, se ponen, en vez de alegrarse porque el muchacho les traía, pues, digamos, la comidita, ¿cierto? Para que no estuvieran tan cansados, para que refrigeraran en plena batalla, él empieza a regañar a David. Y dice, usted lo que vino fue a chismosear, él vino fue a darse cuenta de la guerra, mirarla, porque usted es un chino curioso, usted debería estar cuidando las ovejas. Y bueno, estudiamos hace una semana que precisamente Eliab tenía todas las midot, todas las aptitudes, perdón, todas las aptitudes para ser el rey de Israel. Era primogénito, era fuerte, era portentoso, era guapo, era alto, pero Hashem lo desechó. ¿Por qué? Porque él tenía un problema con la ira, se ponía enojado con facilidad. Está demostrado acá en el que se puso enojado con David. ¿Sí? Recordemos que los sabios dicen, la ira puede ser llamada idolatría. Es el momento en que uno dice, el plan de Hashem no es bueno, es mejor mi plan y por lo tanto la ira no es buena. Muy bien. Ahora, ¿quién era ese capitán de 1000? Era Jonatán, ¿cierto? El mejor amigo de David. Hasta ahora no eran súper amigos todavía, se conocían de lejitos porque ya David venía desarrollando, perdón, sus habilidades musicales en el palacio, pero no eran súper amigos todavía con Jonatán, el hijo de Shaul. Pero por lo tanto, ¿cómo sabemos que es el capitán de 1000 es Jonatán? Tiene que haber una prueba, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 13, versículo 2, nos dimos cuenta que 1000 andaban con Jonatán. Entonces, por eso sabemos que él se refería a que le llevara a Jonatán, general, uno de los generales del ejército, una porción especial. Muy bien, entonces aquí aparece David y ve que aparece Goliat y empieza a gritar y empieza a hablar las palabras que llevaba todos los días diciendo 40 días, 40 noches, ¿cierto? Y entonces dijo, pero ¿quién es este man? ¿Qué tal? O sea, ¿cómo así? Que nos va a venir a desafiar y que va a venir a pedir que alguien, que un Nish pelee con él, que es ese descaro tan grande. Entonces él pregunta en el versículo 26, ¿qué le hará, qué se le hará al hombre que derriba a este filisteo y realmente aparte lo propio de sobre Israel? Pues ¿quién es este filisteo circunciso para que tenga que desafiar con escarnio las líneas de batalla del Elohe viviente? Entonces la gente le repitió las palabras que ya había dicho Shaul. Shaul habló diciendo que a todo aquel que pudiera derrotar a ese filisteo, entonces, ¿qué le daría? Le daría a su hija en matrimonio y le daría grandes riquezas, ¿cierto? Y a la casa de su padre la libertará en Israel. Entonces ahí mencionó tres cosas. Número uno, le dará a su hija. Bueno, eso es algo que pudo ser considerado inicuo, ¿cómo decirlo? Insensato más bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué tal la pelea hubiera ganado una persona ordinaria del pueblo. La realeza hubiese emparentado entonces con cualquier plebeyo del pueblo, eso no hubiese estado muy bien, ¿cierto? En este caso, Akash Baruj le respondió favorablemente a Shaul enviándole a David. Eso fue una manera buena, pero no es que debamos hacer cosas así insensatas nosotros, porque tal vez a nosotros no se nos responda así de bien. Otros dos que hicieron insensatez al
pedir fue Eliezer, el siervo de Abraham Avinu, que él pidió que la mujer que le ofreciera agua a él y a los camellos, esa era la esposa para Isaac. Entonces, bueno, Baruch Hashem ya salió Rivka y se casó con Rivka, pero si hubiese salido una viejita sin un brazo, una anciana, o una bruja, o una mujer muy idólatra que le hubiera tocado a él, pues, llevarse a esa mujer para ser esposa de Isaac, ¿no? Acá Baruj Hu le respondió favorablemente. Al que sí no le respondió favorablemente fue al tercero, que fue Jefté, el juez de Israel, que él dijo, lo primero que salga a mi casa a recibirme, lo voy a sacrificar para Hashem, y salió su hija, y al final pues la tuvo que matar. Ya lo estuvimos viendo. Pero hay que cuidar nosotros la lengua, porque no siempre Hashem responde favorablemente, depende mucho de nuestros méritos. ¿Sí? Ok, entonces, David nos dice que era un pastor de ovejas, el Tanaj, ¿cierto? Le está preguntando a Eliab, ¿dónde dejaste las ovejas? ¿A cargo de quién están esas poquitas ovejas que tenemos? ¿Sí? Pues el Midrash Tanhuma hace una declaración y nos dice, miren cómo es de bonito esto, ¿sí? Primero Hashem le confió algo pequeño y luego Hashem le confió algo grandísimo. Hay dos ejemplos de ello con la labor del pastoreo, ¿sí? La primera vez que la Torah nos dice que hubo un pastor de ovejas y que después se convirtió en el rey de Israel, pues fue ni más ni menos que Moshe Rabbeinu, porque primero estuvo muchos años con el ganado de Yitro, y cuando Hashem vio cómo trataba a sus ovejas, Hashem dijo, no, hay que confiarle a este hombre más, y le dio ni más ni menos que a Israel. Y él, Moshe era, para todos los efectos, el rey de Israel. Ok, ahora aquí con David pasa lo mismo. Es confiado con ovejas de su familia para cuidar el patrimonio familiar, pero así como él cuidaba sus ovejitas, dijo Hashem, a este hombre le puedo confiar la dirección de mi pueblo. Entonces, esos son los dos, y dice el Midrash, si eres digno de confiar en cuanto a ovejas, también lo vas a hacer seguramente en cuanto a mi pueblo. Entonces, muchas veces acá Baruj Hu nos envía algo que parece que no es muy importante, pero si nosotros lo administramos bien, si nosotros nos esforzamos, si nosotros lo hacemos mejorar, entonces Hashem nos va a dar mucho más, nos va a confiar mucho más. Por ejemplo, no sé, se me ocurre los hijos, ¿sí? Tal vez Hashem nos da un niño y creemos que ya acabó nuestra tarea, ¿no? Con solo traerlo al mundo, no. Hay que preocuparse por su bienestar, hay que preocuparse por su comida, hay que preocuparse por su educación, por su estudio de la Torá, por su vestimenta. Entonces, si uno es capaz de, con el esfuerzo que le toque, proveerle todo, entonces Hashem va a decir, no, este hombre merece otro hijo. Y eso es más bendición. Y después le va a decir, no, este hombre merece es una empresa, este hombre merece tener empleados porque sus empleados van a estar bien, este hombre merece manejar más dinero porque lo distribuye bien para la caridad, porque le ayuda al necesitado, porque está primero el Shabbat y las fiestas y las misbot. Pero si tenemos lo poquito y con lo poquito no hacemos lo que debemos hacer, entonces Hashem dice, ¿para qué le doy más? Si con poquito no me está sirviendo, con mucho tampoco me va a servir. Entonces, muchas veces pasa que alejamos la bendición de Hashem es con nuestra misma actitud. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos sigue diciendo que David se ofreció, entonces, ¿cierto? Se ofreció a ser la persona que enfrentara al filisteo. Dice el versículo 32, no se desploma en el corazón del hombre alguno. Tu siervo mismo irá y realmente peleará con ese filisteo. Y aquí todo el mundo soltó la risa. Dijeron, no, pero usted es un niño pequeño, un joven pequeño, digamos un niño porque era joven ya. Usted es un muchacho. ¿Usted qué va a tener la capacidad de pelear? Usted es chiquitín, usted es bajito. Usted no puede con ese hombre. ¿Sí? Pero entonces él les relata y les dice, no, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo he sido pastor de ovejas, ¿sí? Y entonces, una vez que estaba cuidando, vino un león y también un oso, y cada uno se llevó una oveja, y yo salí tras ellos, los derribé, rescaté a las ovejas, y cuando se levantaron contra mí, los agarré, los derribé y los maté, tanto al león como al oso, tu siervo los derribó. Y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos porque ha desafiado con escarnio las líneas de batalla del héroe viviente. Entonces aquí tenemos algo muy importante.
Tenemos que combatió con un oso y un león. Eso en realidad es una proeza difícil. Hoy en día, ¿quién lo puede hacer sin un arma? Tal vez con pistolas y con lo que tenemos hoy, pues no sea tan difícil, pero en ese momento con una espadita, con una lanza, y eso que él no tenía espadas ni lanzas, sino solo un palo, un bastón, pues difícil, ¿cierto? Pero sin embargo, pues nos está diciendo que hizo algo significativo, pero más significativo aún es que él dice, David, este hombre estás hablando contra las líneas del ejército de lo viviente, nunca se preocupó por su honor, se preocupó por el honor de Hashem, y como se preocupó por el honor de Hashem, es que siempre le venían más y más cosas a David para que fuera engrandecido, ¿sí? Tremendo. Entonces, sobre eso Rashi dice, uno, que el león y el oso lo atacaron al tiempo, ¿listo? Que Jacob vino, en la bendición que le otorga Judá en Bereshit capítulo 49, le dice, tú eres un cachorro de león, y el cachorro de león está con su presa, ¿quién se va a atrever a molestarlo? ¿Cierto? Se está refiriendo a David Amelech, que era el cachorro de la casa de Isaí, era el más pequeñito, y que iba a llenar su corazón de confianza por haber derrotado a un león para ir a luchar ahora contra un gigante. Por eso esas señales tenían que pasar de esa manera. ¿Listo? Vamos a darle la palabra a Holmes. Sí, por favor. Un saludo para todos. Yo había leído un artículo donde hablaba que, por ejemplo, en el caso de Daniel también cuando estuvo en el Pozo de los Leones y de algo otras personas del Taná, que los niveles de estas personas era lo que también hacía de que ellos pudieran vencer estas fieras, porque si nosotros nos ponemos a ver la fuerza de un león o de un oso con un hombre normalmente, pues nunca lo vamos a poder vencer por así tengamos la fuerza que tengamos. Pero entonces el nivel que ellos tenían de espiritualidad hacía de que aún los animales quedaran inferior hacia ellos y obedecieran las órdenes de los mismos hombres. Muy bien, excelente comentario. No hay mucho más que ampliar porque en realidad tienen unos méritos grandísimos que los acompañaban. Miren que sobre Daniel es mucho más meritorio. Todos hemos leído esa historia de que fue enviado al foso de los leones por no adorar la estatua de Nabucodonosor y por rezar 3 veces al día hacer este filo de Shaharim y Harbit, ¿no? Ok, pero hay algo muy importante que dice la Gemara y que de pronto no sabíamos todos, y es que Daniel ni siquiera tenía profecía. Daniel era un sabio, Daniel era un jajam, Daniel era un erudito que a través del esfuerzo llegó a alcanzar el nivel tal de descifrar que había soñado una persona una noche anterior. ¿Sí? Ni siquiera un profeta llegó a alcanzarlo. Pero tenemos que decir las cosas como son. Los profetas tenían ayudita, tenían el Ruach HaKodesh. Entonces, una ayuda que no es de este mundo venía sobre ellos, se posaba en ellos y podían hacer señales, podían ver el futuro, podían anticipar las situaciones, pero tenían una ayuda del cielo que es el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Pero en el caso de los sabios no tenían ya inspiración divina, no tenían Ruach HaKodesh, ellos se esforzaban y el esfuerzo los llevaba a ser superior. Por eso dice en la Gemara, un sabio superior a un profeta. Porque el profeta cuenta con ayuda del cielo, ¿sí? Baruch Hashem, sigue siendo un profeta y sigue siendo enorme. Pero el sabio le costó comer mucha de la que sabemos para poder aprender. Pues eso es algo muy significativo en el caso, por ejemplo, de Daniel. Y sí, lo que dices es cierto. ¿Quién va a compararse ni siquiera hoy en día de la fuerza de un león y de un oso? En esa época eran más grandecitos que ahora. Pero ahora miren este secreto. Dice en el versículo 36, cuando él está relatando que vinieron y que derribó tanto al oso como al león. Dice, Gam et Ari, Gam Adolf, ¿sí? Así al león y así al oso. Y entonces allí nos está ampliando Rashi el comentario y nos dice, no solamente fue un león y un oso, ¿listo? Era un león y 2 crías, y era un oso y 2 crías. Entonces en realidad eso estaba expresado en que estaba escrito 2 veces a Ari y a Dov. Al poner la preposición antes del nombre del animal, está significando que no estaba solo, estaba acompañado. Y
El mínimo plural son 2, por lo tanto eran 3 de cada especie. Entonces en realidad él mató en una sola 3 leones y 3 osos. Entonces ahora amplía más el rango de la fortaleza que sacó David para defender unas ovejas. Entonces claro, si defendió unas ovejitas, que quién se le mete a un león y a un oso, con tal honor, con tal pundonor, con tal gallardía, claro, este hombre también merece defender a Israel completamente de la mano de sus enemigos. Entonces eso está impresionante. Muy bien, quiero hacer una pregunta. Nosotros vamos ahora en el versículo 36. Todavía nos falta casi el doble. ¿Seguimos dentro de una semana o tienen tiempo ustedes y seguimos un poco más del día de hoy? Porque vamos a mitad de capítulo hasta ahora. Siga, Javi. Amigos. ¿Seguimos? ¿Alguien más opina que debemos seguir? Sí, puede seguir, claro. Siga. Permiso Muy para bien. seguir. Entonces, con la ayuda del cielo y con el permiso de todos ustedes, vamos a continuar. Muy bien, mis amigos. Entonces, David entonces les está diciendo, Hashem que me libró de la garra del león y la garra del oso, estamos en el versículo 37, él me librará de la mano de este filisteo. Entonces Shaul dijo, ve y que Hashem esté contigo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algo muy importante. David está insinuando que así como él luchó, ¿cierto?, contra un león y un oso, entonces él está entendiendo ahora que solo estaba siendo preparado para algo superior. Es un poquito ampliando ese concepto de que Hashem nos confía primero algo chiquito y después nos da algo muy grande. Depende de nosotros. Está entendiendo las señales. Miren que muchas veces nosotros no entendemos las señales. Hoy también les compartí bueno, para quien no está en ese grupo, yo tengo un grupo que se llama Limud Torah en el WhatsApp. Y en ese grupo, ahí comparto videos, textos, PDFs, audios, de todo. En el grupo del Pardes solo comparto las clases, nada más. Entonces, en ese segundo grupo, que es el donde compartimos lo principal a diario, ahí les envío una reflexión hoy, léanla, por favor, sobre un hombre, un judío que pidió, diciendo, yo quiero ver a Hashem. Entonces Hashem le empezó a mostrar señales por todo lado. Al final el reino le dice, no, Rabino, Hashem no me respondió. Y el reino le dice, no, lo que pasa es que usted está tan cegado que no se da cuenta de todas las señales que le manda Hashem a diario. Y eso es así. Todas las señales que nos manda Hashem a diario, ninguno de nosotros las ve bien. Si las viéramos bien, sabríamos que está Hashem detrás de todo y lo entenderíamos. David las cogió y dijo, claro, Hashem me preparó para este combate mandándome 3 osos, 3 leones. Como los derroté, venga a ver, mi hijo, que yo puedo con usted. ¿Cierto? Muy bien. Nos dice ahora algo muy importante. Versículo 38. Shaul se puso a vestir a David con las prendas de vestir suyas y le puso un yelmo de cobre sobre la cabeza. Después de lo cual lo vistió con una cota de malla. Entonces David se ciñó la espada de aquel sobre sus prendas de vestir y trató de andar, pero no pudo porque no las había ensayado sobre sí. Por fin David dijo a Shaul, no puedo ir en estas cosas porque no las he ensayado sobre mí. De modo que David se las quitó de encima y procedió a tomar su cayado en la mano y a escogerse las 5 piedras más lisas del valle torrencial y a ponerlas en su bolsa de pastor y que le servía de receptáculo. Llevaba en la mano su onda y empezó a acercarse al filisteo. Ahí viene un chiste, ¿no? Todos sabemos de la marca Honda, entonces se dice que David utilizó una Honda para matar a Goliat porque iba en motocicleta. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos sobre esto? Miren, muchachos. Primero que todo, el Midrash nos cuenta que hasta ahora ya había sido David ungido como rey de Israel. Ese es el primer dato importante. Segundo dato importante, nos había mencionado el Tanaj, que nadie era tan grande como Shaul en todo Israel en estatura. El que le seguía a él en estatura le daba del hombro para abajo. Tenemos ese dato número 3. Dato 2. Dato número 3, acá David no está diciendo que le quede grande la armadura. Aquí está diciendo que no está acostumbrado a usarla. Esto nos lleva a sumar 1 más 2 más 3, ¿cierto? Igual, ¿cuál es el resultado? El Midrash nos cuenta que David, como ya había sido ungido por Shmuel, con el aceite de la unción que hizo Moshe Rabbeinu, cuando se puso las prendas reales del rey para la guerra, inmediatamente su cuerpo quedó del mismo tamaño
que Shaul. Entonces, eso fue lo que le pasó, sí señora, al Capitán América. Al Capitán América le pusieron un suero, era alguien pequeñito, era flaquito, era solo cabezoncito, pero después de que le pusieron el suero se volvió un hombre acuerpado, grandísimo, que ya la ropa no le cabía, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasó con David. Esa fue una pregunta, claro que ya no se desconectó, Julia, pero esa es la respuesta a lo que preguntó. ¿Cuánto medía David? Bueno, no está cuantificado cuánto midió, pero sí que llegó a ser tan alto como lo más grande que había en Israel, que era el mismo Shaul. Pues claro, ahí aprendemos, nos dice la Gemara en Yevamot, que entonces, cuando Shaul se dio cuenta de esto, fue que empezó a preocuparse con David. Porque claro, ¿cómo así? Yo soy el más grande, soy el rey, este chiquitín llega y se pone la ropa y se crece de un momento a otro. Ah, entonces este será el famoso que diría Shmuel que Hashem le entregará a Israel a alguien mejor que yo. Entonces ahí se sembró como una duda, ¿sí? Y nos dice también que ese fue el momento en que Doeg, recordemos que Doeg, el edomita, era el jefe del Sanedrín, le dijo a Shaul que David probablemente no era digno de la realeza, porque él descendía de una moabita. Entonces, ahorita vamos a ver que este fue el momento en que Samuel se decidió a escribir el libro de Ruth, solo para demostrar que David tenía una genealogía kasher para ser rey de Israel. Ese fue el principal motivo por el que se escribió la Megilá Ruth. ¿Listo? Ok. Entonces, también en el Targum Jonatán está escrito que el motivo, o uno de los motivos por los que David tampoco quiso la armadura de Shaul, es porque si enfrentaba con esa armadura, así no estuviera acostumbrado, ¿cierto? Pues eso no iba a representar en realidad un milagro. Y aquí en este caso se trataba de demostrar que la mano de Hashem era la que iba a liberar a Israel. No era un hombre, no era la espada del hombre, no era la armadura del hombre, no era la habilidad del hombre, sino era Akadosh Baruj Hu. Entonces, si él iba con armadura, pues, no, pues tan fácil, así cualquiera. Es lo que pensó David. Entonces él dijo, no, yo mejor voy con mi ropita normal, tomo mis piedritas, tomo mi onda, tomo mi bastón y con eso voy. Y así, cuando yo gane, se va a glorificar el nombre de Hashem. ¿Listo? Eso es lo que debemos pensar cuando hacemos algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a Hashem le pedimos, miren, viene Rosh Hashanah, quedan 40 días aproximadamente para Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se juzga al mundo, ¿cierto? Quién vive, quién muere, quién empobrece, quién enriquece. El concepto que tenemos de aquí a allá, todo este periodo de Selijot que empieza la semana entrante, es convencer a Hashem de por qué nos tiene que dar un año más de vida y convencer a Hashem de por qué mereceríamos tener más parnasá. Principalmente esas dos cosas que es lo que más nos interesa a nosotros. Tal vez también alguien que quiera pedir por salud, en fin, por amor. El hecho es que Hashem quiere que lo convenzamos, ¿sí? Y para convencer a Hashem hay que usar argumentos importantes, ¿sí? Entonces, si nosotros simplemente pedimos, no, yo quiero pues, más dinero, ¿y para qué? ¿Qué haces con lo que tienes ahora? ¿Estás pensando en Shabbat? Cada vez que vas al mercado compras algo especial para el Shabbat, esta semana, el pescado más bonito, el pan más bello, ¿cierto? Las presas de pollo kosher más deliciosas. No. Entonces, ¿en qué te gastas la plata? No, pues, paseando. Bueno, no es que esté mal pasear, también está muy bien, pero pasear no es una mitzvah, observar Shabbat es una mitzvah. Entonces Hashem va a decir, ¿para qué le doy más plata? ¿Para que pase más y se aleje más de mí? No, pero si entonces a Hashem le reservamos para las cosas de la Torah un presupuesto, así sea de lo poquito que tenemos, va a decir, mire, si con 1,000 pesos que le di a esta persona se compró unos salmos, démosle ahora 1,000,000 para que se compre toda la Torah con Rashi. Entonces va a ampliar y no le va a mandar 1,000,000, le va a mandar 10 millones, del cual 1,000,000 va a gastar en la Torah con Rashi. Es como se convence a Hashem de qué es lo que uno le está pidiendo el día de Rosh Hashanah. Ese día es el día más importante del año. Es más importante que Yom Kippur, mis amigos. Rosh Hashanah es más importante, porque en Yom Kippur es otro tipo de juicio el que se está dando, pero en Rosh Hashanah es el principal. Entonces, estos días que vienen, que vamos a empezar a hacer Selijot, vamos a clamar a Hashem, vamos a sonar el shofar. Estos son los 40 días que Hashem dice,
convénzame para que el día del sonido del shofar en Rosh Hashanah, yo le decrete a usted lo que usted me está pidiendo. Y eso es lo que nos toca hacer. No hicimos eso cuando enamoramos a nuestras esposas, muchachos. Cuando alguna vez tuvimos una novia, nos tocó convencerla de que fuera nuestra novia. Y eso no fue fácil, no fue que nos sonrieron y ya. No, nos tocó usar argumentos, nos tocó llevarle florecitas, regalitos, canciones, llevarla a almorzar, llevarla al cine. Y por allá, después de varios meses, nos dio un piquito en la mejilla. Y así, al final, bueno, ya es nuestra esposa, Baruch Hashem, ya nos dio hijos, bendito Hashem. Pero eso no fue fácil, tocó convencerla. Así es con Hashem, mucho más difícil. Hashem para convencerlo no es fácil. La mujer es más fácil de convencer, con eso les digo todo. Entonces aquí está David diciendo, yo simplemente vengo a vengar el honor de Hashem, que es el que está siendo mancillado por esta incircuncisión. ¿Sí? Por eso, hace días hablaba con alguien y yo le decía, mira, no peleemos entre nosotros los judíos. ¿Listo? Pelea con todos los goyim lo que quieras, gasta tu energía ya en luchar, en combatir, en juicios, en peleas, en cauciones, en demandas, lo que sea, pero no peleemos entre nosotros. Para eso tenemos con quién pelear. ¿Listo? Muy importante. Esto tiene que ver con David y Goliat. Muy bien, Rashi también dice que no los quiso por el peso. Pues sí, también, él dice, David literalmente, no estoy acostumbrado. Entonces él no dijo me queda grande, sino no estoy acostumbrado, que es diferente. Pero el Midrash dice que tampoco se los puso, hablando mucho mejor de David todavía, para no avergonzar a Shaul. Porque si él salía al campo y la armadura le quedaba bien y ganaba la pelea, pues Shaul iba a quedar avergonzadísimo. Porque ni siquiera él tuvo la gallardía, siendo el más grande de todo Israel, de salir a pelear con el filisteo. Entonces lo hizo como manera de proteger el honor del rey de Israel. Increíble, ¿no? Muy bien. Y nos dice entonces el 40 que tomó su callado y 5 piedras y su onda. Ah, entonces, ¿cómo así que su callado? O sea, pues parece un dato irrelevante. ¿Qué nos interesa si llevó el palo que lo acompañaba para pastorear o no? Si tampoco nos dice que cogiera palazos a Goliat. Por lo menos las piedras y la onda los usó, pero el palo no lo usó para nada. Ah, él tenía un arma secreta, muchachos. Ustedes han visto en la película de Thor que el martillo de Thor solo lo puede usar el que es digno de ella, ¿cierto? Entonces solo puede usarlo Thor. Y en la serie de los Vengadores se ve que también lo puede usar Visión y también lo puede usar el Capitán América. Nadie más, solo ellos tres. Fueron dignos, nadie más fue digno. Bueno, resulta que esto lo estudiamos hace tiempos. Acá Baruj Hu le entregó a Adán un cetro. Y ese cetro era hecho del mismo material que las Lujot de San Pirinán. Ese cetro tenía grabado el nombre de Hashem. Y con ese cetro, él que lo portaba tenía, bueno, ¿cómo decirlo? Algo superior al resto de la creación, más que las ropas de Adán incluso. Pero lo que pasa es que el cetro no lo podía alzar cualquier persona. Para poderlo alzar, tenía que ser digno de ello. Entonces, ¿qué pasó? Que ese cetro el primero que lo tuvo fue Adán. Después lo tuvo Jacob Avino. Cuando dice la Torá, solo con una vara he cruzado este Jordán y ahora he vuelto con 2 campamentos, es lo que estamos estudiando mañana en el Pardes Torá. ¿Qué significa eso? Que la vara ahora era, ese cetro era de Jacob Avino, sino para que nos diga qué pasó con una vara, que nos interesa si fue con una vara. Tiene que ver porque era la vara de Adán, ni más ni menos, que tenía el nombre de Hashem. Luego esa vara se la entregó a Yehudá. Luego Yehudá la dio a Yosef. Y Yosef la tuvo en Misraim. Pero luego, antes de morir, esa vara se la llevó Yitro. Y Yitro, cuando llegó, tenía la vara ya en tu tienda y se dio cuenta que Moshe la pudo alzar. Se dio cuenta de quién era Moshe Rabbeinu. Ah, entonces Moshe también tuvo esa vara. Ahora acá nos cuenta que la vara la tenía David. Todos ellos dignos, todos ellos grandes, todos ellos personalidades de la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Y dice el Yalkut Shimoni, también en el futuro esa será la misma vara que será dada al Mashiach. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el Salmo 110, versículo 2, el bastón de tu poder enviará Hashem desde Zion. O sea, va a aparecer ese bastón, lo vamos a conocer, Besra Hashem, en nuestros días, todo ese recorrido que ha tenido hasta ahora. Y por eso menciona el bastón. Muy bien, Rabbi Yohanan enseñó, Masejet Sotah, que en 3 casos
en 3 situaciones, en 3 palabras más bien, este malvado Goliat fue atrapado por su propia boca y sin saber él mismo predijo cosas malas para él. Dijo 3 frases. Primero, elijan un hombre que descienda a mí, ¿cierto? Elijan un Ish. Eso significa que él se describió a sí mismo como inferior. No dijo que venga a mí o que suba a mí, dijo que descienda a mí. O sea, que él está diciendo que él estaba más abajo. Número 1. Número 2. Dijo, el que pierda servirá al otro. Perdió la pelea. Número 3. Soy un perro para que vengas con palos. Es la frase que él le dice a David. Bueno, eso tiene que ver con cómo fue engendrado Goliat. Ya estuvimos estudiando que fue hijo de 100 filisteos y un perro. Entonces, por eso menciona el perro en este momento. ¿Sí? A él mismo sabía de dónde venía. Y luego nos dice, tú vienes a mí, ¿cierto? Le dijo David, tú vienes a mí con una espada y una lanza y una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Hashem. El nombre de Hashem, así como con el Ana de Joab, Moshe Rabbeinu mató al filisteo, al egipcio, así también ahora David usa el nombre de Hashem para perforar la armadura del filisteo. Dijimos que era inexpugnable esa armadura. Pero ahora nos dice que de un ondazo David lo mató. Pues, ¿cómo así? Una cosa que está escrita con 4 versículos de Tanaj, la armadura de Goliat al comienzo de este capítulo, fue perforada por una piedrita, no jodas, eso no es fácil de creer. Pero al mencionar que con el nombre de Hashem lo hizo, fue porque a través de usar el nombre de la nave Joab, le abrió la armadura de alguna forma, la hizo vulnerable, y por ahí le entró el sablazo de la piedra. Miren lo importante de usar el nombre de Hashem en la nave Joab, todos los días hay que decirlo. Tenemos un problema, día nave Joab. Necesitas dinero, di a nave Joab. Tienes una necesidad, di a la nave Joab. El nombre de Hashem con el que creó el mundo. Acuérdense que desde la primera vez de la Torah Bereshit hasta la segunda vez, Babou, ¿cierto? Tou Babou, hay 42 letras entre Bet y Bet. Entonces, ahí está, esas son las letras con las que se creó el mundo. Muy bien. Sobre esto se declara Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Hashem y cuya seguridad es Hashem. Está diciendo él, yo vengo a ustedes del nombre de Hashem, yo no vengo con fuerza del hombre ni nada, ni estas armas son lo que me va a hacer ganar la pelea, es el nombre de Hashem. Muy bien, eso está expresado en Jeremías. El Salmo 145 nos dice, cercano está Hashem a todos los que le invocan. Teilim 145. ¿Por qué? Nadie lo invocaba, Hashem estaba cercano a él. Teilim 20:10, estos confían en carros y estos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Hashem. Ese es el Salmo 20 que lo decimos todos los días después de leer la Torah. Entonces, allí nos está dando cuál es la solución a nuestros problemas. Los nombres de Hashem, saber usar el nombre de Hashem. Ahora no digo que lo descifren ni que lo pronuncien, simplemente que hay que saber clamar a él y pedir en mérito a sus nombres asignados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos dice que David entonces procede y el filisteo se levanta, está en el versículo 48 y viene hacia David, y David se apresura a correr a la línea de batalla, le encuentra el filisteo, metió la mano en su bolsa, tomó allí una piedra, la tiró con la onda, de modo que le dio al filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y él fue cayendo sobre su rostro a tierra. Así que David con una onda y una piedra resultó más fuerte que el filistí, derribó al filistí, le dio muerte y no había espada en la mano de David. Y David continuó corriendo, logró plantarse sobre el filistí, entonces tomó la espada, la sacó de su vaina y definitivamente le dio muerte cuando con ella le cortó la cabeza. Y los filistíes llegaron a ver que había muerto su poderoso y echaron a huir. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, una observación importante que nos dice Rabbi Shlomo Tzaki, es que, primero que todo, lo normal hubiese sido que cayera de espaldas y quedara boca arriba tirado Goliat, ¿cierto? Pero no, porque voltearlo hubiese sido muy difícil para David, el peso del cuerpo no era nada liviano. Él cayó boca abajo, se le clavó, pero en realidad cayó de frente, y así fue más fácil decapitarlo, ¿sí?
¿Qué es más fácil? Así eran las decapitaciones en la época francesa, qué sé yo, en la época de los verdugos. Lo ponían boca abajo, boca arriba no es tan sencillo. Es más fácil que los huesos se corten la cabeza teniendo la cabeza hacia abajo. Ok, pero ¿por qué llevaba 5 piedras? ¿Alguien sabe por qué llevaba 5 piedras David? ¿Por qué no llevó solo una? ¿Por qué no llevó 10, 20? Yo hubiera llevado una munición completa de piedras para enfrentarme a Goliat. ¿Alguien lo sabe? ¿O por qué cree que pudo haber llevado 5 piedras? ¿No más, no menos? Mucho silencio en la sala. Bueno, 5 piedras. 5 piedras. ¿Qué es 5? Dice la canción de Pesach. Hamishah Humshei Torah, ¿no? 5 son los libros de la Torah. Número 1 significa los libros de la Torah. Número 2, resulta que Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces él pensó, David, que si mataba a Goliat, los otros 4 lo iban a atacar. Pero entonces miremos el nivel de emuná que tenía David, que no se llevó en realidad una cantidad de piedras brutal. Dijo, con una para cada uno es suficiente. Esa sería la emuná que tenía Hashem, para fijar que si venían a atacar los otros 4, a cada uno le metía su piedra y salía victorioso. Tremendo. ¿Qué tal hubiese fallado? Bueno, menos mal no hubo que enfrentarse más. Estos gigantes, ojo, vamos a verlos al final del libro de Segunda de Shmuel. Otra vez nos van a aparecer estos 4 mencionados específicamente por allá, como en el capítulo 28 del Segunda de Shmuel. Todavía estamos lejos, pero tenganlos presentes. Muy bien, ya casi finalizamos, ¿no, Hashem? Nos termina diciendo que entonces le quitó la cabeza, ¿cierto? Se persiguió a los Filistín, se les derrotó, ¿cierto? Y David trajo la cabeza del filisteo a Jerusalén y puso las armas de él en su tienda. Y al momento que Shaul vio a David salir al encuentro del filistín, dijo a Abner, ¿de quién es hijo el muchacho, Abner? A lo que Abner le dijo, por la vida de tu alma, rey, no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo, y luego que David volvió de derribar el filistí, Abner procedió a tomarlo y traerlo delante de Shaul con la cabeza del filistí, y Shaul ahora le dijo, ¿de quién eres hijo, muchacho? Y David le dijo, de tu siervo Isaí, es de mí. O sea, pues aquí parece que, ¿qué pasa, no? ¿Por qué está preguntando por quién soy si yo trabajo para usted hace días? Es que soy hijo de Isaí. No tiene lógica, ¿cierto? Está diciendo acá lo siguiente, el Tanakh. Pero que ya conocía a Isaí, pero quería saber era de quién descendía, si de Pérez, ¿sí? O de Serach, de los descendientes de Yehudá. Porque si descendía de Pérez, entonces era el rey. Pero si descendía de Serach, solo sería uno más importante en el pueblo. Entonces, Doeg y Abner dijeron que tenía una dinastía, que sí tenía una dinastía válida porque la Torá dice que un moabita no puede ingresar a Israel, pero no menciona una moabita. Es decir, que una moabita sí se podía unir a Israel. Él era descendiente de Ruth. Esa era la duda que había sobre su genealogía. Que nos dice Rashi que se fueron a la casa de estudio al Midrash, donde estaba Shmuel, el profeta que todavía estaba vivo, a averiguar la halajá, y cuando Shmuel empezó a escribir la Megillah Ruth, para no dejar dudas de que la genealogía de David era kasher. Y por lo tanto, de esta forma se estableció que sí era digno para la posición de rey de Israel. Importante ya para cerrar, que al final nos dice que tomó la cabeza y se la llevó a Jerusalén, ¿cierto? Como si fuese un trofeo de guerra, pero por otro lado también que tomó la espada, las armas de él y las puso en su tienda. ¿Listo? Esto es importante porque no se las llevó a su casa propiamente, como pareciera en la literalidad, sino se las llevó a su tienda, a su Ohel. Las armas que tenía Goliat quedaron a resguardo en el Mishkan. Más adelante, unos capítulos nos van a aparecer que le son otorgadas nuevamente a David cuando él va huyendo de Shaul. ¿Listo? Entonces, así finaliza el capítulo 17, luego de todo esto. Creo que Baruch Hashem
no habíamos visto la profundidad de todo lo que esconde el texto del Tanakh. Eso es lo que más me encanta, muchachos. Si yo les pudiera ver las caras, sé que estarían sorprendidos como cuando la primera vez yo estudié esto, porque a mí, incluso ahora que es la segunda vez que estoy estudiando el Tanakh, no me deja de sorprender. Es increíble todo lo que hay allí escondido, cómo todo se conecta, cómo todo cobra sentido. ¿Y cómo se ve? A Torah viviente. ¿Listo? Entonces eso quería compartirles el día de hoy. Gracias por el tiempo, por quedarse un poquito más. Mañana miércoles, vamos a empezar una hora antes. Tengo un compromiso a las 9 de la noche y entonces tengo que salir de mi casa a las 8 cuando terminemos el estudio. Entonces será de 7 a 8, pues, y entonces así quedamos. No sé si antes de despedirnos alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, quiere contarnos qué le pareció David y Goliat. Si no, pues quedamos despedidos. Excelente, Javi. Bueno, Baruch Hashem, qué bien que a todos nos ayude. Bendito Hashem por estos espacios. Entonces, no siendo más, amigos, Laila Tov Kulam y nos vemos mañana en Toda noche. Rabá, Shalom, Laila, amigos. todo. Ajá. Laila todo.